Mi novia juró que nunca me fue infiel. Pensé que estaba embarazada de otro. La verdad, era algo mucho peor. Mi novia de 4 años acaba de decirme que está embarazada, y eso estaría increíble y todo, excepto por un pequeño detalle. Yo soy mujer, y ella jura que no me engañó. Publicado por U-IMSO Confesadreta. Todavía estoy en shock, así que tengan paciencia conmigo. Siento que mi vida es una telenovela en este momento. Perdón si esto se alarga, pero necesito contarlo todo. Ana, mi novia, y yo llevamos 4 años juntas. Íbamos a comprometernos este año. Para que quede claro, somos 2 mujeres. Yo soy lesbiana, siempre lo he sido. Ana es bisexual, y antes tuvo relaciones serias con hombres. Eso nunca fue un problema para nosotras. Nos amamos, y siempre tuvimos una relación súper estable y sana. Pero ahora, bueno, se imaginarán que estoy dudando de absolutamente todo. Lo que pasó el último mes fue que Ana empezó a quejarse de que había subido de peso, especialmente en el abdomen. Ella es delgada, atlética, así que esa pancita era súper notoria. Empezó a ir más al gym, a comer súper sano, mucho más que de costumbre. Pero nada, no bajaba ni un gramo. Yo le decía que se relajara, que con constancia lo iba a lograr. Jamás se me pasó por la cabeza que pudiera estar embarazada, por razones obvias. La semana pasada, se empezó a angustiar mucho más con el tema del peso y decidió ir al médico. La cita fue ayer por la tarde. Después de salir, me llamó al trabajo y me soltó un «tenemos que hablar». Se le notaba que había estado llorando. Me asusté horrible. Pensé que tenía una enfermedad grave o algo así. Me puse a llorar yo también y le pedía que me dijera qué estaba pasando, pero insistía en que lo habláramos en casa. Salí del trabajo volando. Cuando llegué, estaba sentada en el sillón, los ojos hinchadísimos de tanto llorar. Yo temblaba, llorando también, y le pregunté qué le había dicho el doctor. Apenas podía hablar. Entre sollozos me dice que está embarazada, de 13 semanas. Me quedé en blanco. Me dejó de salir el llanto. Mi cerebro como que se apagó, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Solo podía repetir «¿qué?», una y otra vez. Ella seguía llorando. Me decía que no entendía nada, que no tenía ni idea de cómo había pasado. Nunca la vi así. Estaba destrozada, confundida, pero yo también lo estaba. Cuando logré articular algo le pregunté «¿te acostaste con alguien?», y solo lloraba más. Me juraba por su vida que no, que jamás me había sido infiel. Yo le dije «pero es que sí lo hiciste. Estás embarazada. No hay manera de que esto haya pasado sin que me engañaras». Y ella, desesperada, «no tengo ni puta idea de cómo pasó esto, pero te juro por Dios que no estuve con nadie. Tienes que creerme». Estuvimos así como media hora, las 2 destrozadas, sin entender nada. Le dije que necesitaba pensar. Llamé a un amigo y me fui a dormir a su casa. He hablado con varias amistades y todas están igual de confundidas. La mayoría dice que Ana me tuvo que haber engañado, pero no dejo de pensar en ciertos detalles. Si de verdad se hubiera acostado con un tipo y sospechaba que podía estar embarazada, ¿por qué ir al médico? ¿Por qué no interrumpir el embarazo en secreto? ¿Pudo haber tomado la pastilla del día después? O sea, lo pudo haber ocultado perfectamente. Capaz estoy siendo demasiado ingenua, pero es que de verdad parecía que no tenía ni idea de qué estaba pasando con su cuerpo. Hace unos días hablamos horas de qué podía estar causando el aumento de peso, y ni se nos pasó por la cabeza un embarazo. También pienso en cuándo pudo haberme engañado. 13 semanas. Vivimos juntas. Tenemos horarios parecidos. Las 2 trabajamos de 9 a 5. Si calculo bien, no pasó nada raro ese mes. No hubo salidas extrañas, ni noches fuera, ni actitudes sospechosas. Siento que me estoy volviendo loca. No sé si puedo confiar en ella. Me ha estado mandando mensajes. Quiere hablar, pero yo solo le digo que necesito más tiempo. Quiero creerle. De verdad quiero. Pero no hay una sola explicación lógica para que esté embarazada sin haber estado con un hombre. Y todo esto es tan confuso. Entonces, Reddit. ¿Creen que mi novia tuvo una especie de inmaculada concepción lésbica? ¿O estoy siendo una tonta por dudar que me fue infiel? ¿Cómo se maneja algo así? ¿Cómo hablo con ella? Todo se siente muy raro ahora. Gracias por leer. La lógica dice que ya debería confesar, pero buena suerte con eso. Hay un 99.9% de probabilidad de que te haya sido infiel. La única otra explicación es que alguien la haya drogado y haya sido agredida sin que lo recuerde. Pero eso ya es meterse de lleno en la zona de vamos a racionalizar esta mierda como se pueda. Suerte con todo esto. Yo apostaría a que fue infiel, porque es la respuesta más malditamente obvia. Respuesta de la OP. Tal vez la respuesta obvia sea que me engañó, pero también es difícil explicarles a un montón de desconocidos
lo destrozada que estaba cuando me lo contó. No puedo esperar que personas en Internet entiendan los matices de nuestra relación, pero no estaría posteando esto si no pensara que, aunque sea una mínima posibilidad, podría estar diciendo la verdad. Comentarista 2. Es la Virgen María. Tuvo sexo con un hombre hace 13 semanas. El doctor está equivocado. Actualización. 3 días después. Pasaron muchas cosas desde que publiqué por primera vez. Gracias a todos los que dejaron comentarios útiles. Parece que la mayoría llegó a 3 posibles conclusiones sobre el embarazo de Ana. Me engañó y quedó embarazada. Fue víctima de una situación con drogas y no recuerda nada. El doctor se equivocó. Después de pasar la noche en casa de mi amigo y de ignorar llamadas y mensajes de Ana, decidí verla al día siguiente para hablar. Quedamos de vernos en nuestra casa después del trabajo. No sabía qué esperar de esa conversación. Pensé que tal vez iba a confesarme que me había engañado o algo así. Entonces nos encontramos en casa. Me preguntó cómo estaba y le dije que aún me sentía confundida y dolida. Ella lo entendió. Después le dije, tengo que saberlo. ¿Te acostaste con alguien? ¿Me engañaste? ¿Tuviste contacto con semen de alguna forma desde que estamos juntas? Ella juró y perjuró que no. Con mucha sinceridad me dijo, sé que esto es una maldita locura y literalmente imposible de creer, pero te juro por Dios que no te engañé. Estoy igual de confundida que tú. Aún no estaba del todo convencida. Así que le pregunté sobre la cita con el doctor. Resulta que no le hicieron ultrasonido. Solo tomaron una muestra de orina. Le contó sus síntomas al médico, tomaron la muestra, concluyeron que estaba embarazada y la mandaron a casa. Le pregunté por qué le dieron un periodo de gestación tan específico, y me dijo que no sabía. Yo tampoco entiendo por qué lo hicieron. Por supuesto, le pregunté si le explicó al doctor que era imposible que estuviera embarazada, que llevaba 4 años con una mujer. Y sí, el doctor la trató con condescendencia. Básicamente insinuó que debía haber estado con un hombre porque estaba embarazada, y por eso tenía esos síntomas. No sé si eso es común, pero ella dijo que el médico no pareció nada sorprendido por su historia. Para quienes preguntaron por su menstruación, Ana tiene un periodo irregular. A veces le baja, a veces no. Así que no fue motivo de alarma que no le viniera en 3 meses, porque A. no puede quedar embarazada, y B. más intimidad para nosotras. Supongo que el doctor vio una prueba positiva, falta de menstruación, y asumió embarazo. Después de escuchar todo esto, le dije que tenía que ir a otro médico lo antes posible. Me dijo que ya había agendado una nueva cita para el día siguiente. Ayer decidimos que lo mejor era que yo la acompañara. Lo primero que hicieron con el nuevo doctor fue el ultrasonido. Me senté con Ana mientras le ponían el gel en el abdomen y honestamente estaba a punto de desmayarme. Pensaba, ¿y si sí está embarazada? Pero Ana parecía tranquila. Confirmaron que Ana no está embarazada, pero encontraron una masa en su ovario que requería atención inmediata. Fue uno de los momentos más confusos emocionalmente de toda mi vida. Nos miramos sin saber si celebrar que no está embarazada o llorar por lo otro. Ana tiene más citas pendientes, pero la nueva doctora le diagnosticó cáncer de ovario en etapa 1. Eso explica el resultado positivo en la prueba, el abdomen inflamado, y por qué no lograba bajar esa panza. La doctora también explicó que los periodos irregulares debieron haber sido una señal de alerta, ya que pueden ser un factor de riesgo para el cáncer ovárico. Estoy devastada pero con esperanza. Ana sigue en shock. Ha pasado por mucho estos días. La estoy apoyando lo mejor que puedo y estamos armando un plan. Naturalmente, estamos asustadas por lo que viene. Esto será una parte muy importante de su vida y la mía, y probablemente tengamos que poner en pausa nuestros planes de compromiso, boda e hijos, si es que podrá tenerlos después de esto. Ana incluso bromeó diciendo que ojalá sí hubiera estado embarazada del Mesías. Así por lo menos tendríamos al bebé, y no este diagnóstico horrible. Así que, supongo que es una actualización feliz y triste a la vez. Gracias a todos por leer. Comentario destacado. Lamento mucho que el primer doctor fuera tan despectivo con ella cuando insistía que no había estado con un hombre. Honestamente, debería ser sancionado por eso. Respuesta de la OP. Cuando me contó cómo reaccionó ese médico, me dio una rabia enorme. Llámenme lesbiana enojada que odia a los hombres. Me da igual, pero la segunda doctora fue una mujer, y sinceramente fue una de las médicas más empáticas y profesionales que he conocido. Nunca pensé que una simple visita al médico pudiera cambiar mi vida de forma tan radical. Ana y yo llevábamos 4 años juntas, compartiendo risas, sueños y una vida que creíamos sólida. Pero todo se desmoronó cuando me llamó, llorando, diciendo que necesitábamos hablar. Cuando llegué a casa, la encontré en el sofá, con los ojos hinchados y el rostro pálido. «Clara, estoy embarazada», me dijo entre sollozos. Mi mundo se detuvo.
¿Cómo podía estar embarazada si llevábamos años juntas y ambas éramos mujeres? La acusé de infidelidad, de mentirme, de traicionar todo lo que habíamos construido. Pero ella juraba que no me había engañado, que no entendía cómo había pasado. Pasamos horas discutiendo, llorando, sin llegar a ninguna conclusión. Esa noche, me fui a casa de una amiga, necesitando espacio para pensar. Al día siguiente, Ana fue a otro médico. El diagnóstico fue devastador. No estaba embarazada. Tenía cáncer de ovario en etapa 1. La masa en su abdomen y los síntomas que presentaba habían sido malinterpretados por el primer médico. Me sentí culpable por no haber confiado en ella, por haberla acusado sin pruebas. Decidí apoyarla en su tratamiento, pero algo dentro de mí había cambiado. La confianza se había quebrado, y aunque la amaba, no podía ignorar la herida que se había abierto entre nosotras. Comencé a escribir sobre mi experiencia en un blog anónimo. Las palabras fluían como un torrente, y pronto, mi historia comenzó a resonar con otras mujeres que habían vivido situaciones similares. El blog se volvió viral, y recibí mensajes de apoyo, de empatía, de mujeres que se sentían identificadas. Un día, recibí un correo de una editorial interesada en publicar mi historia. Me ofrecieron un contrato para convertir mis escritos en un libro. Acepté, viendo en ello una oportunidad para transformar mi dolor en algo positivo. Mientras tanto, Ana y yo nos distanciábamos. El tratamiento la agotaba, y nuestras conversaciones se volvían cada vez más superficiales. Sentía que la apoyaba más por culpa que por amor. Un día, mientras revisaba los comentarios en mi blog, encontré uno que me heló la sangre. Sé lo que pasó realmente con Ana. Si quieres la verdad, reúnete conmigo en el café de la esquina mañana a las 10. No había firma, solo ese mensaje enigmático. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién era esa persona? ¿Qué sabía sobre Ana? ¿Estaba preparada para enfrentar más verdades dolorosas? No dormí esa noche. Di vueltas en la cama, con los ojos abiertos, escuchando cada pequeño sonido de la ciudad desde la ventana del piso. Ana dormía en la habitación de al lado. Habíamos acordado darnos espacio, y aunque seguíamos compartiendo casa por ahora, era como convivir con un fantasma que alguna vez me hizo sentir la mujer más viva del mundo. A las 9:30 salí del edificio con el estómago revuelto. El café quedaba a 10 minutos andando, pero cada paso se sentía como un salto al vacío. Era un sitio pequeño, escondido entre calles secundarias de Salamanca, Madrid, uno de esos lugares con paredes cubiertas de libros y luz amarillenta. Entré y escaneé las mesas. Al fondo, vi una mujer de unos 30 y tantos, con un gorro negro y una bufanda gruesa a pesar del clima templado. Tenía una mirada dura pero familiar, como si supiera exactamente por lo que estaba pasando. «Clara, ¿no?», dijo sin levantarse. «Sí. ¿Tú escribiste el comentario?», asintió con la cabeza. Me senté enfrente, aún sin saber si quería escuchar lo que tuviera que decir. «Me llamo Nuria. Soy enfermera en la clínica donde Ana se atendió por primera vez. No debería estar diciéndote esto, pero después de leerte, necesitaba hacerlo. ¿Qué sabes? Ese médico, el tal doctor Llorente, él ya ha tenido problemas antes, comentarios inapropiados, negligencias encubiertas, pero tiene amigos en la administración, así que siempre sale limpio. El día que Ana fue, yo estaba de turno. Recuerdo perfectamente cómo le explicó que era lesbiana y que no había posibilidad de embarazo, y aún así él ignoró todo eso. Entonces, ¿fue solo un error? Tal vez, pero no solo eso. Cuando recibió los resultados de la prueba de orina, sonrió. No de sorpresa, sino como quien confirma algo que ya había decidido. Lo escribió en su informe sin más, ni siquiera le hizo una ecografía básica. Para él, Ana estaba embarazada porque era más cómodo pensar que mentía que admitir que él se equivocaba. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Y qué pasó después? Yo quise reportarlo, pero me amenazaron. Me suspendieron una semana cuando pedí revisar su diagnóstico. Desde entonces, lo vigilo. Sé que lo que viviste fue real. Y no estás sola. ¿Por qué me estás contando esto? Nuria me miró, seria. Porque creo que puedes hacer algo al respecto. Tú tienes voz ahora. Tienes gente que te escucha. No supe qué responder. Nos quedamos en silencio unos segundos. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse. Antes de irse, Nuria me deslizó una carpeta con papeles. Esto es para ti. Informes, correos, testimonios. No lo abras aquí. Pero si decides actuar, aquí tienes una prueba. Cuando salí del café, sentía que el mundo temblaba bajo mis pies. Caminé sin rumbo, con la carpeta bajo el brazo, hasta encontrarme en el Retiro, sentada en un banco frente al lago. Abrí el sobre y comencé a leer. Correos entre médicos, comentarios sobre pacientes difíciles, informes manipulados,
incluso una denuncia anónima que fue archivada. Volví a casa con la cabeza a 1000 por hora. Ana estaba dormida en el sillón, débil por la quimioterapia. La miré largo rato. Esa mujer seguía siendo parte de mí, pero ya no sabía si podía compartirle esto. Al menos, no aún. Esa noche, decidí que no iba a dejar esto así. Iba a exponer al doctor Llorente y a todo el sistema que lo protegía, pero sabía que no podía hacerlo sola. A la mañana siguiente, mi móvil vibró con una notificación inesperada. Era un mensaje directo en Instagram de una periodista bastante conocida. Hola, Clara. Soy Laura Galiano, de Voces del Sur. Tu historia ha llegado a mí. ¿Podemos hablar? Cuando vi el nombre de Laura Galiano en mi bandeja de entrada, el corazón me dio un vuelco. La conocía. Bueno, la conocía como se conoce a las figuras públicas. De leer sus columnas afiladas, de escuchar sus entrevistas a políticos y empresarios, de ver cómo incomodaba con preguntas que nadie más se atrevía a hacer. Era la periodista que muchos temían y que otras tantas admirábamos en silencio. Me costó decidirme, pero le respondí, podemos hablar, pero no por aquí. Acordamos encontrarnos en una librería café en Lavapiés. Quería un lugar público pero íntimo, donde pudiera medir sus intenciones sin que me sintiera atrapada. Laura era exactamente como en televisión, pelo corto, voz firme y ojos que no se apartaban de los tuyos ni un segundo. Pero también era cálida, directa sin ser invasiva. Me preguntó si podía grabar la conversación. Dije que no. Me lo respetó sin dudar. He leído tu blog, Clara, y también he recibido un dossier que circula por círculos muy discretos, dijo mientras sorbía su café con leche. Lo que tienes aquí no es solo una historia personal, es una bomba institucional. Saqué la carpeta que Nuria me había dado y la puse sobre la mesa. Esto no es solo sobre mí, dije. Es sobre cómo este sistema nos trata, cómo ignoran nuestras voces, nuestros cuerpos, nuestras verdades. Estoy harta de callar. Laura hojeó los papeles con rapidez profesional. Cuando terminó, me miró en silencio unos segundos. Puedo ayudarte, dijo finalmente, pero tienes que saber que esto va a remover mierda muy profunda. Hay gente con poder detrás de Llorente, gente que no va a quedarse quieta. No me importa. Ya no. Muy bien, asintió, sonriendo apenas. Vamos a hacerlo bien. Investigación cruzada, entrevistas a víctimas, documentación médica. Lo que tú has hecho es el primer paso, pero ahora vamos a amplificarlo. Acordamos empezar con un reportaje en profundidad, y si todo salía como esperábamos, acabar en una serie documental para una plataforma de streaming. Todo debía estar impecable. Clara, la mujer traicionada, iba a convertirse en Clara, la voz de Miles. Las siguientes semanas fueron una locura. Entrevistas, revisión de archivos, testimonios de otras mujeres. Descubrimos al menos 5 casos documentados donde Llorente había ignorado síntomas graves en pacientes LGBTQ+. Una de ellas había muerto. Otra había quedado estéril tras un diagnóstico tardío. Durante todo este proceso, Ana y yo seguíamos compartiendo casa. Ella mejoraba poco a poco con el tratamiento, pero nos hablábamos apenas lo justo. Algunas noches lloraba en silencio, pensando que quizás ya no me amaba. O peor, que yo ya no la amaba a ella. Una madrugada, mientras revisaba documentos en la mesa del salón, Ana se acercó en bata, envuelta en esa fragilidad que antes me enternecía y ahora solo me confundía. ¿Vas a destruirlo?, me preguntó, sin rodeos. Voy a exponer la verdad. ¿Y después? Después, no lo sé, pero no puedo dejarlo así. ¿Y a nosotros? No supe qué responder, porque no había un nosotros que encajara en lo que ahora era mi vida, pero tampoco podía decírselo así. La conversación quedó flotando en el aire, suspendida entre todo lo que fuimos y lo que ya no seríamos. Un viernes por la tarde, Laura me llamó. Clara, necesito que vengas al canal. Tenemos algo urgente. Fui corriendo. Cuando llegué, me mostró un sobre amarillo sin remitente. Dentro había fotos. De mí, de Ana, de Nuria entrando en la clínica. Y una nota, escrita con letras recortadas de revistas. Si sigues con esto, tú no serás la única que lo pague. Sostener aquel sobre en mis manos fue como tener una bomba con temporizador. Las fotos, el mensaje, la forma deliberadamente macabra de las letras recortadas, todo era un claro intento de intimidación. Pero lo peor fue la sensación que me dejó, que alguien había estado tan cerca de mí sin que me diera cuenta. Laura cerró la carpeta con fuerza, el rostro pétreo. Esto cambia las reglas del juego, dijo. Ya no es solo una historia, ahora es una amenaza directa. Me senté en el sofá de su oficina, sin decir nada. No sabía si llorar o romper algo. ¿Tienes idea de quién podría estar detrás de esto? Negué con la cabeza. Pudo haber sido cualquiera de los aliados de Llorente. Hay nombres que no he dicho aún en voz alta,
gente con apellidos compuestos y cargos en sanidad privada. Pues ahora tenemos que protegerte, añadió, y proteger a Nuria. Esa misma tarde, Laura se puso en contacto con una abogada de derechos humanos que trabajaba con periodistas y denunciantes. Se llamaba Paloma Martínez, una mujer de unos 50 años con voz calmada pero mirada cortante. Me recomendó presentar una denuncia formal y mantener registro de cualquier nueva amenaza. Pero yo no podía pensar en denuncias, solo pensaba en Ana. Si alguien la había fotografiado, también sabían dónde vivíamos. Esa noche no volví a casa. Me alojé en casa de mi amiga Cecilia, la misma que me dio cobijo el día del falso embarazo. Cuando le conté todo, apretó los labios y sacudió la cabeza. Hola, sabía que esto iba a escalar, pero no pensé que llegarían tan lejos. ¿Tú crees que estoy haciendo lo correcto? Le pregunté. Clara, no solo haces lo correcto, estás haciendo historia, pero vas a necesitar más que coraje, vas a necesitar aliadas. Y tenía razón. Al día siguiente, con la ayuda de Laura, organizamos una red de apoyo. Activistas, médicas, otras denunciantes, todas mujeres, todas furiosas. Fue como encender un incendio controlado. Poco a poco, cada historia personal alimentaba la llama del escándalo. Ana, sin embargo, no soportó más. Me llamó una noche desde el hospital donde hacía sus últimas sesiones de quimio. No puedo con esto, Clara. Estoy cansada. No me siento segura en nuestra casa. No me siento segura en tu mundo. Ana, yo tampoco me siento segura. Pero rendirse ahora sería como decirles que ganaron. Yo no quiero pelear. Yo solo quiero vivir. Y colgó. Esa llamada me dejó un hueco en el pecho que tardaría días en cerrar. No la culpaba. Pero también supe, en ese instante, que nuestra historia se había acabado. No de forma explosiva, sino como una vela que se consume lentamente hasta que no queda más que humo. Una semana después, el primer reportaje salió al aire. Fue un terremoto. Miles de personas compartieron el programa. El nombre de Llorente era tendencia en redes. El Ministerio de Sanidad abrió una investigación. Recibí cientos de mensajes, algunos de apoyo, otros de odio, y uno en particular que me heló la sangre. Un correo sin asunto. Solo una frase. Tu padre no estaría orgulloso de ti. Lo peor no fue la amenaza. Fue que mi padre había muerto hacía 3 años, y nunca, jamás, había hablado de él en ningún sitio público. El correo me dejó paralizada. No era solo una amenaza, era una intromisión íntima, personal, dolorosa, como si alguien hubiera hurgado en el cajón más profundo de mi pasado y escogido la herida que aún sangraba. Mi padre, Tomás Vidal, había sido un hombre correcto, médico jubilado, serio, distante, pero con una obsesión por el buen nombre de la familia. Nunca aceptó del todo mi sexualidad. Cuando le presenté a Ana, se limitó a estrecharle la mano con frialdad. Murió 3 años después de un infarto fulminante. No dejamos asuntos pendientes, pero tampoco cerrados. Ver su recuerdo usado como dardo fue algo que no estaba preparada para enfrentar. Llamé a Laura de inmediato. Lo saben todo, Laura. No solo lo que hago, lo que fui, lo que soy. Clara, vamos a rastrear ese correo. Tranquila. No estás sola. Pero esa noche, sí lo estaba. Y el miedo se transformó en otra cosa. En rabia. En una furia seca, controlada, que me daba claridad. Pasé la madrugada revisando viejos documentos de mi padre. Cartas, fotos, certificados. No sé qué buscaba. Quizás algo que me dijera que él, en el fondo, estaría orgulloso de lo que hacía. Pero lo único que encontré fue una carta sin abrir, dirigida a mí. Tenía el membrete del Hospital La Luz de Madrid. La abrí con manos temblorosas. Era una carta del doctor Vicente Llorente, fechada 2 meses antes de la muerte de mi padre. Agradecía su recomendación para un cargo en la dirección médica del hospital privado. Ahí lo comprendí. Mi padre había apadrinado a Llorente. Lo había recomendado. Le había abierto puertas. El vértigo me hizo sentarme en el suelo. ¿Era esa la conexión? ¿Eran sus antiguos colegas los que ahora querían callarme? ¿Era esta la razón por la que sabían tanto? Decidí confrontar a la única persona que podía saber más. Mi tía Lucía, hermana de mi padre, y la única familiar con la que aún mantenía cierto contacto. Era enfermera jubilada, de las que lo sabía todo de todos. Quedamos en un bar discreto en Chamberí. Me miró con tristeza cuando le conté todo. Tu padre nunca entendió tu mundo, Clara, pero no te odió. Solo no sabía cómo amarte. Y sí, ayudó a Llorente, pero cuando se enteró de sus prácticas, se distanció. Lo consideraba un arrogante. Esa carta fue antes de saber. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque yo trabajaba con él. Y un mes antes de morir, Tomás me confesó que se arrepentía, que había metido al lobo en el gallinero. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque no quería añadir más peso a tu espalda.
Salí del bar con un sabor amargo. Las piezas comenzaban a encajar, pero el rompecabezas era más oscuro de lo que imaginé. Esa noche volví a casa por primera vez en días. Ana no estaba. Se había ido a casa de su madre. Encontré una nota en la nevera. Necesito sanar lejos de todo esto. Te deseo lo mejor. No lloré. Solo me senté en la mesa y abrí mi portátil. Escribí una entrada nueva en el blog. Conté todo. Sobre mi padre. Sobre Llorente. Sobre el miedo. Sobre la rabia. Sobre el deber de no callar. Se compartió más de 20,000 veces en un solo día. Y entonces llegó un mensaje inesperado. Nuria. Clara. Han entrado a mi casa. No se llevaron nada. Solo dejaron una nota. Tú serás la próxima. El mensaje de Nuria me cayó como un puñetazo en el estómago. Hasta ese momento, todo había sido palabras, correos, amenazas veladas. Pero ahora se trataba de acciones. Alguien había entrado en su casa. Alguien había querido que supiera que podían llegar hasta ella. Y por extensión, hasta mí. Corrí a verla. Vivía en un tercero sin ascensor en un edificio antiguo de lavapiés. Cuando abrió la puerta, su rostro lo decía todo. Estaba rota por dentro. Ojeras marcadas, ojeras, los labios apretados, los ojos alertas. ¿Estás bien?, pregunté, casi sin aliento. Físicamente sí, pero... Clara, tenían las llaves. No forzaron nada. Miré a mi alrededor. Todo parecía en su sitio, excepto por una figura de cerámica rota en el suelo, junto a una nota garabateada en tinta roja. Ya sabes lo que sigue. Esto es demasiado, dije, sin poder contener la furia. Tienen recursos, conocen nuestros movimientos. Esto va más allá de Llorente, Nuria. Ella asintió, y por primera vez noté algo que no había visto antes en ella. Miedo real. El tipo de miedo que paraliza. ¿Y si paramos?, murmuró. ¿Y si dejamos esto atrás? La miré. Sentí compasión, pero también una punzada de decepción. ¿Y si no? ¿Y si paramos y mañana otra mujer pasa por lo mismo? ¿Y si tú y yo nos quedamos con esta culpa? No, Nuria. Esto no se trata solo de nosotras. Esa noche no la dejé sola. Dormí en el sofá de su casa, con un palo de escoba junto a mí como si fuera un arma. Ridículo, lo sé, pero era lo único que tenía. Al día siguiente, Laura convocó una rueda de prensa improvisada frente a la sede del Ministerio de Sanidad. No podíamos seguir jugando en la sombra. Teníamos que obligarlos a vernos. La imagen se volvió viral. Nuria y yo, de pie, con micrófonos frente a nosotras. Detrás, mujeres que habían vivido lo mismo. Médicas, enfermeras, pacientes. Mi discurso fue breve, pero cada palabra me dolió como si arrancara algo de mi interior. Durante años, se nos enseñó a callar, a aceptar diagnósticos sin cuestionar, a aguantar prejuicios por ser mujeres, por ser lesbianas, por no encajar en su molde. Hoy decimos basta. No vamos a parar hasta que caiga el último de los que nos quiere en silencio. Hubo aplausos, lágrimas, abrazos, pero también insultos desde un pequeño grupo al fondo. Hombres de corbata que nos miraban como si fuéramos una amenaza. Y entonces pasó. Un coche negro, sin placas visibles, pasó lentamente frente a la multitud. Bajaron la ventanilla. Un hombre sacó el brazo y dejó caer algo. Una carpeta amarilla. La gente retrocedió. Yo corrí hacia ella. Dentro había copias de mi expediente médico, resultados antiguos, diagnósticos que ni yo recordaba, y una nota. ¿Qué pasaría si sacamos tus secretos al mundo? Laura me alcanzó segundos después. Revisó los papeles en silencio. Están cavando en tu pasado, Clara. Buscan una mancha, algo que puedan usar para desacreditarte. Pues no van a encontrar nada, dije, aunque sentía una punzada de duda. Esa noche me encerré en mi habitación. Ana ya no estaba. El piso estaba más vacío que nunca, y fue ahí cuando tomé la decisión. Al día siguiente, presentaría una denuncia formal por acoso, amenazas y negligencia médica. Pero no sería una más, sería colectiva, y junto a ella, lanzaría algo nuevo. Una plataforma digital con testimonios verificados, pruebas documentales y recursos legales para mujeres como nosotras. Una revolución digital. Estaba decidida. Y entonces, el móvil sonó. Era Paloma, la abogada. Clara, tenemos un problema. La investigación interna contra Llorente fue cerrada por falta de pruebas concluyentes. Alguien de muy arriba metió las manos. Cuando Paloma me dijo que la investigación había sido cerrada, sentí cómo el suelo se abría bajo mis pies. No importaba cuántas voces se alzaran, cuántos testimonios hubiéramos reunido, cuántos documentos probaban lo que sabíamos que era cierto. Alguien, en algún despacho silencioso, con nombre compuesto y apellidos importantes, había decidido que todo quedaría sepultado. No puede ser, le dije casi sin voz. ¿Y todo lo que entregamos? Los testimonios, las amenazas,
El informe oficial dice que no hay pruebas concluyentes de mala praxis ni intencionalidad en el diagnóstico del doctor Llorente. Y, Clara, en el anexo aparece una firma. Víctor de la Vega. Me quedé helada. Víctor de la Vega. Lo conocía. Bueno, lo conocí cuando tenía 15 años, y mi padre me llevó a una cena privada del colegio médico. Era su protegido, el niño de oro de la clase política sanitaria, y ahora era uno de los directores generales de la sanidad privada en la Comunidad de Madrid. Mi padre había confiado en él. Yo lo recordaba como un hombre sonriente, pero con una mirada que nunca me gustó. Siempre demasiado atento, siempre demasiado educado. Paloma me explicó que la única forma de contrarrestar ese archivo sería a través de la presión pública. Era eso o la nada. Colgué y miré mi reflejo en el ventanal del salón. Parecía otra mujer. Ojeras marcadas, mirada afilada, mandíbula tensa. Ya no era solo la chica que amaba a Ana. Ahora era Clara Vidal, la mujer que había removido un nido de víboras con sus propias manos. Decidí que era hora de hablar directamente, no con la prensa, no con mi blog, con él. Conseguí su número a través de un contacto de Laura. Le escribí un mensaje directo, simple. Víctor, soy Clara Vidal, hija de Tomás. Necesito 5 minutos, solo 5. Me respondió 1 hora después. Pase mañana a las 10. Edificio azul, planta 8, solo. Al día siguiente, llegué puntual. El edificio era un cubo de cristal, frío y perfecto, como esos lugares donde el tiempo se detiene. Me recibió su asistente, una mujer que apenas me dirigió la palabra, y me condujo a una oficina sin ventanas. Víctor estaba de pie, con una chaqueta cara y sonrisa de piedra. Clara, qué sorpresa. Te pareces mucho a tu padre. Él habría odiado todo esto, ¿sabes? Él habría odiado ver en qué te convertiste, repliqué, sin sentarme. Víctor soltó una risa seca. Mira, niña, no tienes idea de lo que estás moviendo. Esto no es una cruzada idealista, es un sistema. Y tú, por más ruido que hagas, sigues siendo una pieza pequeña. Y sin embargo, estás aquí conmigo, cara a cara. Se quedó en silencio unos segundos. ¿Qué quieres? Que reabran el caso, que se haga justicia, que Llorente responda por lo que hizo, y que tú te alejes. Y si no, lo miré con una calma que no sabía que tenía. Entonces publicaré todo, absolutamente todo, incluyendo la carta de recomendación de mi padre, las conexiones contigo, los documentos internos que tengo. Y créeme, la opinión pública no perdona a los que ocultan abusos. Nos quedamos mirándonos. La tensión era densa, casi eléctrica. Tienes 2 semanas, dijo finalmente. 2. Después, no podré protegerte. Salí de allí temblando. No sabía si había ganado algo o si acababa de firmar mi sentencia. Pero ese mismo día, una periodista de televisión pública contactó a Laura. Quería hacer un especial en prime time. Todo el país vería nuestra historia. Esa noche, Ana me escribió. He estado pensando. Si aún queda algo entre nosotras, quiero que lo sepamos. ¿Podemos vernos? Ver el mensaje de Ana me descolocó por completo. Había tantas emociones mezcladas que ya ni sabía si se trataba de amor, nostalgia o simplemente necesidad de cerrar un ciclo que seguía sangrando. Acordamos encontrarnos en el Parque del Oeste al atardecer, un lugar neutral, un lugar que alguna vez fue nuestro. Llegué antes. Me senté en el banco donde solíamos leer juntas, justo al lado del templo de Devot. El cielo madrileño se teñía de naranja y rosa, y el aire tenía ese frescor que anticipa el otoño. Ana llegó envuelta en un abrigo largo, con el rostro pálido, pero los ojos más vivos de lo que había visto en semanas. Hola, Clara. Hola. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella se sentó a mi lado, pero con cierta distancia, como si no supiera qué tanto se le estaba permitido acercarse a mí. Leí tu último post, dijo al fin. El de tu padre, lo de Víctor. No sabía que llevabas todo eso dentro. Yo tampoco, hasta que empecé a sacarlo. Me dio miedo, confesó. No por ti, por mí, porque me di cuenta de que no podía acompañarte en este camino. Yo quería huir, quería paz, pero la paz no se encuentra escondiéndose. La miré, con un nudo en la garganta. Ana, yo te amé con todo lo que tenía, pero este proceso me cambió. Me obligó a mirar dentro de mí, y no sé si lo que queda de nosotras puede sostener lo que ahora soy. Ella asintió, sin lágrimas, sin dramatismos. Yo tampoco lo sé, pero tenía que verte una última vez, para decirte que me salvaste, no solo por el cáncer, por mostrarme que no debía callar más. Aunque nuestros caminos se separen, siempre te voy a llevar conmigo. Nos abrazamos. Fue un abrazo largo, profundo, lleno de lo que no dijimos, de lo que fuimos y no seremos más. Cuando se separó, me besó la frente, como se despide a un ser amado que ya no es parte del presente,
pero que dejó una huella imborrable en el alma. La vi alejarse sin mirar atrás. No lloré. Ya no era tiempo de lágrimas. 2 días después, el especial televisivo salió al aire. Fue un terremoto mediático. Las redes ardieron. El hashtag con mi nombre fue tendencia durante 48 horas. Mujeres de todo el país compartieron sus historias. Algunos medios intentaron desacreditarme, filtraron fotos personales, incluso rumores falsos sobre mi salud mental. Pero ya era tarde. La verdad era más fuerte que cualquier difamación. La presión obligó al Ministerio de Sanidad a reabrir la investigación contra Llorente y todos los médicos vinculados a los casos denunciados. Víctor de la Vega anunció su retiro voluntario de la dirección médica y desapareció del mapa público. Y entonces llegó el correo. Un remitente desconocido. Solo decía: Clara, soy la hija de Carmen Ríos. Mi madre murió hace 2 años por una negligencia idéntica a la tuya. Nadie nos escuchó. Pero tú abriste la puerta. ¿Puedo hablar contigo? El nombre Carmen Ríos no me era familiar, pero algo en ese correo me estremeció. Era como si una parte del rompecabezas que no sabía que faltaba, de pronto se colocara sola en su sitio. Respondí de inmediato. En menos de media hora, tenía un mensaje con una dirección, una hora y un nombre. Julia Ríos, 24 años. Nos encontramos en una cafetería en Malasaña. Julia era delgada, de pelo oscuro, ojos intensos y esa mirada que solo llevan quienes han sido testigos de una injusticia y han tenido que tragarse la rabia durante años. Estaba nerviosa, con las manos frías y una carpeta azul en el regazo. Gracias por verme, dijo sentándose frente a mí. He intentado contar esta historia muchas veces. Nadie me escuchó. Estoy aquí, le dije. Cuéntame. Julia respiró hondo y empezó. Mi madre era lesbiana. Vivía con su pareja desde hacía 20 años. Siempre fue fuerte, activa, independiente. Hace 3 años empezó a sentir dolores abdominales, sangrados irregulares. Fue a varias consultas. ¿Y sabes quién la atendió en su última visita? No necesitó decir el nombre. Yo lo sabía. Llorente. Asintió. Él le dijo que era premenopausia, que estaba estresada, que no era nada. Mi madre insistió en hacerse más pruebas, pero él la convenció de que estaba exagerando. Para cuando otro médico la atendió, ya era tarde. Cáncer de ovario. Etapa 4. Julia me mostró los informes. Los comparé con los míos. Era como leer la misma historia, solo que con un final distinto. Murió en menos de 6 meses. Su pareja quedó destruida. Yo tenía 18 años. Prometí que haría algo, pero nadie me escuchó. Hasta que vi tu cara en la tele, hasta que leí tus palabras. Me quedé en silencio, tocada en lo más profundo. Julia, tu historia merece justicia. No una mención, no una nota al pie. Justicia. ¿Me ayudas? No. Nos ayudamos. Ese mismo día, llevamos la historia de Carmen Ríos a Laura, quien no tardó en incorporar su caso al archivo judicial que ya estábamos preparando con Paloma. Pero más que eso, Julia se convirtió en una aliada. Fuerte, valiente, determinada. Una versión más joven de lo que yo fui al empezar todo esto, pero con una rabia aún más limpia, menos cansada. Mientras tanto, la plataforma digital que habíamos comenzado a construir con voluntarias se convirtió en un verdadero refugio para mujeres de toda España. Recibíamos entre 80 y 100 historias por semana, algunas recientes, otras de hace décadas. Historias de vergüenza, de silencio, de dignidad arrancada en manos de hombres con batas blancas. Un día recibimos una notificación oficial. El Colegio de Médicos había retirado la licencia a Llorente. No por nuestras denuncias, no por el informe del ministerio, sino por la presión pública. Fue una victoria silenciosa. No hubo discursos, no hubo disculpas, pero también fue el principio del final. Víctor de la Vega, que llevaba semanas sin aparecer, fue visto en un restaurante de lujo en Sevilla. Una periodista lo abordó. Él intentó ignorarla, pero ella lo enfrentó con una sola pregunta. ¿Qué siente al saber que encubrió negligencias médicas que costaron vidas? La imagen se viralizó en segundos. Al día siguiente, presentó su renuncia definitiva a todo cargo público y privado. Esa noche me quedé sola en casa. En mi ordenador, vi una notificación nueva. Era una carta, firmada por el propio Colegio de Médicos. Querían otorgarme un reconocimiento por mi labor social en pro de la salud femenina. Solté una carcajada seca. Ahora quieren aplaudirme, susurré al vacío. Cuando fui invisible, nadie me miraba. Ahora me miran todos. Y entonces recibí una llamada. Era Nuria. Su voz temblaba. Clara, encontraron algo en mi revisión. Dicen que podría ser lo mismo que tuvo Ana. Recibí la noticia con una sensación imposible de describir. Era como si un eco de todo lo que habíamos vivido volviera para reabrir las heridas. Pero esta vez, en otra persona que ya se había jugado tanto por mí. Nuria, mi aliada más firme,
Ahora estaba en peligro. Nos vimos esa misma tarde en el hospital La Princesa. Había cambiado mucho desde la primera vez que la vi. Su mirada era menos desafiante, más introspectiva, como si supiera que ahora le tocaba a ella caminar por ese sendero de incertidumbre. No es seguro aún, me dijo. Hay una masa en el ovario derecho. Me harán una biopsia mañana. Estoy contigo, Nuria. No te vas a enfrentar a esto sola. Ella me tomó la mano. No era una mujer de gestos físicos, pero ese contacto lo dijo todo. Gracias por no soltarte de mí, susurró. La acompañé en los días siguientes. Mientras esperábamos los resultados, la plataforma seguía creciendo. Más denuncias, más historias, más mujeres que rompían el silencio. Publicamos un informe masivo que fue citado por organismos internacionales. Nuestra historia cruzó fronteras. El día que llegaron los resultados de Nuria, temblábamos juntas en la sala de espera. El médico fue directo. Tumor benigno. Iban a extirparlo por seguridad, pero no era cáncer. Lloramos abrazadas. Fue una descarga brutal. Esa noche, recibí otro mensaje. Esta vez, de Ana. Estoy bien. Me dieron el alta definitiva. No hay rastro del cáncer. Solo quería que lo supieras. No respondí. No hacía falta. Había amor en esa despedida silenciosa. El libro que escribí a partir de mis publicaciones se convirtió en bestseller. Se llamó Las que nunca fueron escuchadas. Lo presentamos en la Feria del Libro de Madrid, y allí, frente a cientos de mujeres, dije, este libro no es sobre mí, es sobre todas nosotras, sobre lo que callamos por miedo, por vergüenza, por costumbre, y sobre cómo un día decidimos no callar más. Años después, fundamos la Fundación Carmen Ríos, en honor a la madre de Julia. Nos centramos en educación médica con perspectiva de género, apoyo legal y psicológico para mujeres en situación de vulnerabilidad médica. Nuria dirige uno de los programas. Julia, ahora graduada en Derecho, coordina el equipo legal. Y yo soy libre. No vivo con miedo. No vivo con rabia. Vivo sabiendo que mi voz cambió algo. ¿Y los demás? Ana se convirtió en activista silenciosa. No volvió a aparecer en medios, pero forma parte de programas de acompañamiento emocional para mujeres diagnosticadas con cáncer. Está en paz. Su última carta decía, te amé con miedo, hoy amo con libertad. Víctor de la Vega vive en silencio en el sur. Nunca volvió a la vida pública. Se rumorea que enfrenta demandas internas, pero nadie quiere decirlo en voz alta. Su nombre se convirtió en sinónimo de traición. Llorente fue hallado culpable de negligencia grave en múltiples casos. No irá a prisión por falta de pruebas materiales, pero no podrá ejercer medicina jamás. Vive recluido, ignorado, olvidado, como merece. Mi padre, descubrí más cartas suyas. Una de ellas, escrita poco antes de morir, decía, no sé si algún día entenderás mis silencios, pero si los rompes tú, habré vivido con sentido. Hoy, mi vida sigue en Madrid. A veces me preguntan si haría algo diferente. No, porque esta historia, aunque dolorosa, fue mi renacimiento, porque hay cicatrices que no deben borrarse. Son las que nos recuerdan quiénes somos cuando todo se derrumba. Y yo, Clara Vidal, soy la que se levantó entre ruinas, para no volver a caer.